Muy buenos días, estimados amigos. Hoy día es lunes 2 de junio del año 2025 y damos inicio a una nueva edición de su programa de comentarios Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Vamos a dar paso al comentario de nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Y cuando estamos a lunes 2 de junio ya, de este 2025, tenemos que centrarnos en lo que ha sido una noticia política y que lo va a hacer durante algunos días respecto de la cuenta pública del presidente Boric, que la hizo ayer en el Congreso Nacional con toda la pompa republicana que eso significa. Una cuenta pública que de repente puede ser un cuento público. No quedé satisfecho, honestamente, con la oportunidad perdida del presidente Boric, aunque empezó con un discurso importante. Ha sido una cantidad, digamos, a mi juicio, razonable y prudente de las cosas que cuando él llegó al poder. Me parecía inició como un estadista, y yo le dije, qué bueno que este joven aprendió y se está enchufando respecto a las cuestiones republicanas. Y a medida que fue avanzando de la primera parte, que fue su presentación del orden de los 7 minutos iniciales, empezó después a olvidarse de su mirada global del país, global del mundo, de su llegada, etcétera, etcétera, para empezar a hablar, a mi juicio, a su barra brava. Su barra brava que está en el 28%, 30%, a veces el 26%, a veces el 32%. Lo que no debe hacer nunca un jefe de Estado es hablarle a su barra brava cuando se trata de una cuenta pública, es decir, para todos los chilenos. Porque hay una enumeración de hechos, razonables todo como se quiera, con la, digamos, con una validez. El que tiene que no haber tenido mayorías en el Congreso, igual pudo sacar adelante muchas cosas con el apoyo y con la abierta determinación de sectores de derecha. Que lo reconoce, lo agradece, porque él no tenía los votos, por eso tuvo que ceder a muchas cosas para poder llegar a acuerdos políticos. Y sí, está bien. Ya, acá había que hacer en su última cuenta pública una relación de hechos que lo mostrara o lo reubicara en cuestiones para futuras contiendas políticas, porque no me cabe ninguna duda que Boric va a ser siempre un candidato presidencial a futuro, porque es joven y estos 4 años le sirvieron para aprender muchas cosas. Pero aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que hacer una distinción. Y la distinción tiene que ser clara, porque más allá de la mirada progresista, de ese pseudo marxista de Boric, claramente uno entiende, ¿ya?, que él quiere, ponerse en un escaño, ponerse en una tribuna, ya, que le deje cierto renombre a futuro y saber si acaso él puede contener de alguna manera contener la desilusión de una parte importante de la ciudadanía que le dio una votación de más del 50%, 54% para ser más exacto, y que nunca pudo lograr más del 28, el 30% de respaldo. Una oportunidad, a mi juicio, perdida, porque él debiera haberse puesto en unas circunstancias en que en la primera parte del discurso lo menciona, respecto a las cuestiones con que él, o las miradas con las que él había llegado al gobierno con este gobierno de casualidad, a un gobierno donde llega él y donde él no era la figura, donde la figura era Jadwe, presidencial del Partido Comunista, candidato presidencial, pero también tiene que haber habido un mea culpa respecto de que a él le cayó, pero como justito, los 50 años del golpe militar, y de cómo su gobierno de inexpertos peligrosos, porque de inexpertos, pero que venían a vender una pomada distinta,
que sus antecesores de izquierda habían hecho las cosas muy mal y que ellos eran los guaripolas de la moral y del bien común y de las buenas costumbres en política. Querían erradicar todo lo que había hecho respecto a eso, y ahí están las realidades. Pero cuando uno le habla a su país, ¿ya?, cuando le dice, mire, este es el estado de la cuenta pública, en lo que tiene cuenta, digamos, lo que es cuenta administrativa y también financiera del país, la parte comercial, la parte de la industrialización, etcétera, cómo camina todo eso, ahí hay que playarse. Porque en el fondo tiene que dar cuenta pública de lo que hizo, ¿ya? Y hoy día un discurso no diluye a la realidad. Y la realidad que quiso presentar Boric es una realidad, a mi juicio, inexistente. Está hablando de un país que pareciera ser que no es su país, ¿no? Él habla de cómo se recuperó la confianza, de cómo los índices de criminalidad bajaron y cómo el crimen organizado está puesto a raya. Yo creo que eso, finalmente, cuando se escucha eso por la ciudadanía, obviamente viene el efecto contrario. Esto era un discurso para lucirse, una oportunidad última de hablarle al país, ¿ya? Y salió con Punta Peuco, y salió con el aborto, y salió con varias cosas más. Ese es para la galería, ¿ya? Punta Peuco transformaron en una cárcel de octogenarios, pues. Están ahí con cuestiones de personas que estuvieron son producto de la Guerra Fría, de circunstancias que tuvieron que asumir en un país para poder hacerlo o dejarlo en vías de la democracia. Eso perfectamente podría haber dado a Boric un elemento totalmente distinto. Pero, ¿de qué le sirve al país cerrar o dejar una cárcel como Punta Peuco en una cárcel común? ¿Que van a cambiar esas cosas definitivamente? O sea, ¿eso le hace bien a los chilenos? Ese no está en el lugar de la tabla en ninguna parte. Aquí los problemas de seguridad, los problemas de crimen organizado, los problemas de la falta de fe o la pérdida de fe en el Estado, en las instituciones estatales, a propósito de las fundaciones truchas, a propósito de estas licencias médicas fraudulentas en el extranjero, ¿ya? A propósito de haber miles de personas que todavía reciben, espuriamente, bondades por haber sido personas que hubieran sido, entre comillas, maltratadas por el gobierno militar. Yo creo, distinguidos auditores, que para nadie es un misterio, a mi juicio, de las etapas difíciles que aborda nuestro país y de cómo el presidente de la República, independiente de sus matices, debería haber sido capaz de poder asumirlas, pero con hidalguía. No estamos pasando un buen momento. Y eso, claro, tiene componentes internacionales. No hay ninguna duda de eso. Pero internamente tenemos un problema que no se ha podido solucionar, porque a pesar de que el Congreso, con apoyo de las derechas, ya han apoyado más de 60 leyes, le han apoyado a Boric, son leyes que han salido y que faltan muchas todavía, son leyes que salieron un poco a empujones. Y eso porque en el núcleo interno de los que gobiernan con Boric, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, se negaron y se niegan aún a muchas concepciones de leyes que hacen falta para hacerle frente realmente al crimen organizado. Y no está en esto de, como dice Boric, ya de revisar las cuentas corrientes porque ahí está la plata, es verdad, pero esto tiene una doble lectura. Aquí se trata de buscar un mecanismo, y va a haber que encontrarlo, para que esto nos sirva como de vendetta a muchos que prefieren al Estado, ya, antes que la empresa privada, y denostan la empresa privada y ensalzan al Estado. De hecho, hay un candidato del mismo sector de ellos que dice más Estado, como si esa fuera la solución,
de lo que nos pasa. Acá no es más Estado, ¿ya? Es más crecimiento. Lo mencionó. Pero ¿qué dijo respecto al crecimiento? ¿Escuchó alguna palabra de cómo se iba a terminar la permisología? Eso es lo importante. Acá, en 152 minutos de discurso del presidente, pudo haber hecho mucho más. Y haber quedado en un relevo un poquito mejor para haber dicho, ¿sabes que este cabrón aprendió? Ya conoce algo más de Estado. Ya, pero le volvió a dar a Israel. Israel, distinguidos auditores, esto de retirar ya a los agregados militares, navales y aeronáuticos de nuestra embajada en Israel, puede ser una señal. Pero tenemos que decirle al presidente Boric que esto tiene que estudiarlo más todavía. No tiene la altura de un jefe de Estado para entender lo que está pasando ahí. Porque incluso quiere sacar o quiere darle o le da una instrucción al Ministerio de Defensa para que busque otra alternativa para retirar lo que es el apoyo israelí a nuestras Fuerzas Armadas. Y es ahí cuando uno se da cuenta, este tipo no sabe dónde está parado. No entiende. Si no es solamente Israel por nosotros, es porque Bolivia ya está lleno de drones de última generación que vienen de Irak y enemigo de Israel, y también Venezuela. Y eso nadie se lo dice al presidente Boric. Nadie le dice, oiga, ¿sabe qué? Tenga cuidado con esto, porque claro, deja recontento a todo el mundo pro-palestino, está bien. Ya le está hablando del discurso de la garra brava, particularmente del Partido Comunista, que son antiimperialistas y que no pueden ver nada que sea norteamericano, y todo lo que sea norteamericano y judío les huele mal, y bueno, está bien. Es parte de sus propias, de sus propias inestabilidades. Odian el imperialismo yanqui. Entonces, aquí, distinguidos auditores, el presidente, a mi juicio, en esta parte de su discurso, yerra porque lo hace mal. No entiende que Israel no tiene que ver solo con los apoyos que nos da a nosotros, sino que como nosotros nos defendemos de otros países con la inteligencia que ya tiene Israel y no la tenemos nosotros. En consecuencia, cuando uno quiere armar algo de esta naturaleza, tiene que preguntar, pues. Sí, yo creo que el ministro, el canciller nuestro, entiende esta materia y sabe dónde está parado. No es que porque se lo estemos diciendo que haya razones de Estado, recién lo va a entender, él debiera saberlo. Bueno, y si no lo sabe, se lo contamos de acá, pues. Le digo al presidente Boric, ojo, porque hoy día Bolivia tiene una enorme fuerza en drones, de última generación de Irak, que nos puede hacer pebre el norte, en minutos. Israel va a controlar eso, señor presidente, hay que decirle. Tenga cuidado con lo que va a hacer si quiere retirar todo el armamento y toda la inteligencia israelí de aparatos, de tecnología de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, es eso donde uno empieza a meter punto por punto. Ahora, uno podría ahondar más en esto, ¿ya? Pero los tiempos dan solamente distintos auditores para comentárselo. A lo mejor en algún otro espacio de este Razones de Estado le damos más cobertura a esto. Pero no es que hoy día se vaya, a terminar después que habla del gobierno de genocida de Netanyahu, reconoce que jamás todavía no entrega los rehenes que tiene en su poder. Y lo único que está haciendo Israel es reclamar que le entreguen sus rehenes. Y hasta que no los entreguen van a hacer pebre todo lo que huela a Hamás. Eso tendría que haberlo previsto con mucha más calma y con mucho más sapiencia. Y nosotros en Chile tenemos expertos en inteligencia de eso, güey. Y muy buenos por lo demás, pues. Extraordinarios, por decir lo mismo. No hay que olvidar ya que la inteligencia chilena en los tiempos de la Guerra Fría fue la mejor de América Latina. Lejos, la mejor. Por eso que dentro de todo el contexto, la cantidad de bajas que hubo fueron muy bajas, mínimas. Eso hay que entenderlo y que el presidente Boric tiene que asumirlo a propósito que tenía todo, que en su gobierno los 50 años del golpe militar se iban a celebrar
con un triunfo de ellos, con su constitución. Y el pueblo, la ciudadanía, en su gobierno del señor Boric, ya rechazó a dos constituciones, la de los unos y la de los otros, para quedarse, ¿sabe con cuál? Con la de Pinochet. Eso debiera ser un lado para que entienda que cuando dice que va a cerrar Punta Peuco, cuando uno hace una aproximación y uno colige cuestiones de una y otra, dice cuidado, porque la gente que está, los octogenarios, ya algunos, seniles, digamos, de las personas que en la Guerra Fría durante el siglo pasado participaron en estas cuestiones, ahí están presos con 80 años. Eso es un tema ya que no le trae más votos a Boric. Le habló su barra brava, pero su barra brava es lo que es nomás. ¿Ya? Un 28, un 30%, tal vez menos después de esto. Ahora, ¿dónde a mi juicio está esto que no fue una cuenta pública, sino que fue un cuento público? ¿Ya? Como de cuentearse a sí mismo de realidades que él sabe que no son así. Nuestro país, señor Boric, no está en paz. Nuestro país necesita una actitud de estadista de quien habita la presidencia de la República. Y eso obviamente no se vio en su último discurso. Y era su oportunidad. Era la última que tenía para decir, mire, esto es lo que pasó, y esto de entender, o empezar a entender que esto solo era con crecimiento y no con más Estado, era haber desarrollado una cuestión que le diera esperanzas a la ciudadanía. Él podía hacer eso. Y podía haber dicho que claramente se iban a reterminar porque hay más de 100.000 millones de dólares esperando que los permisólogos se pongan de acuerdo para no seguirse demorando para que esa inversión no se vaya a otros lugares del mundo. Eso es lo que se hace en un país chiquitito, al fondo del mundo, casi cayéndose al océano. Eso es lo que somos. No habló el presidente nada respecto de la tremenda deuda externa. Ni una sola línea para decir que estamos más endeudados. Pero sí dijo, a mi juicio, un cuento que hay que, mencionarlo de inmediato, es que estábamos mejor que cuando empezó el gobierno. Y nos olvidó que el gobierno viene de una tremenda pandemia y de una cuestión que hundió miles de trabajos donde todavía no se recuperan esos espacios, esas fuentes de trabajo que se perdieron. Y lo otro que dijo es que como que si no hubiera estado hablando nosotros, aquí a Razones de Estado, habló que era injusto hablar de estallido delictual. Y si nosotros no le llamamos estallido delictual y no estallido social, es porque eso fue una trama de delincuentes. Delincuentes que él mismo, de alguna manera le entregó espacios para darle garantías de por vida que iban a recibir un sueldo. Una sola palabra, ni una sola de eso. Y era la oportunidad para decir, pueblo de Chile, discúlpenme, me equivoqué. Voy a revertir estas pensiones de gracia que le entregué a los delincuentes de la primera línea. Y no lo hizo. Y a mi juicio debió haberlo hecho. Haber reconocido que se equivocó. No basta decir que uno se equivoca, sino que además debe que corregir en lo que se equivocó. Y ahí está, con sus candidatos. Ahora bien, estas 152 minutos que habló el presidente, obviamente produjo un tema ahí, abandonó el tema el candidato presidencial Johannes Kaiser, que se retiró de la sala a propósito de que el presidente nuevamente quiso ya levantar el tono a propósito de la ley de aborto, ese cuento, cuando todas las veces que lo han manifestado se ha perdido en el Congreso eso. Es hablar a su barra brava. Si este era un discurso para la nación, era el último. Y eso debería haberlo, previsto de una manera, a lo mejor tomado en consideración, pero previsto de una manera donde no fuera el centro donde, bueno, obviamente
la barra brava feliz, ¿ya? Porque cree que con eso ganan votos. Y habría que decirle al presidente que la desesperación por la baja estima o por el bajo apoyo que tiene hoy día digamos, en la ciudadanía, y que de todas maneras, a todas luces, por todos lados le dicen que va a ganar la derecha. Yo todavía no tengo tan claro, pero así se le dice la encuesta al menos, es de cómo esta cuenta pública se usó para cuestiones que a mi juicio podrían haber sido más sustantivas, más potentes, así saber, he aprendido para hacerse campaña para los próximos años, porque va a ser presidenciable. Así como fue Bachelet, así como fue Frey, así como fue Lago, etcétera, él probablemente vuelva a ser un presidenciable de la izquierda. Y debería haber dejado un perfil de estadista, ¿ya? Y se puso en un perfil de politiquero, ¿eh? Una cosa menor, chiquitita, así, de eso que están pensando para mañana y no para el próximo, y no para el próximo año. En consecuencia, distinguidos auditores, el presidente perdió la oportunidad de haber, a mi juicio, profundizado en varias materias. Yo creo que el presidente parece que no se ha paseado por las plazas de Chile después de las 8 de la noche. No hay nadie en las plazas de Chile a esa hora. Muy poca gente. Se retiran, ansiosas y miedosas del pánico que es porque el crimen organizado no lo tenemos controlado. Y él debe entenderlo que durante mucho tiempo, cuando él era diputado, antes de ser presidente, le dio tiempo al crimen organizado para que se armara hasta los dientes. Y hoy día el crimen organizado tiene mejores logísticas, tiene más recursos, tiene mejores abogados y es más, tiene el apoyo político que desde la moneda debajo de los ojos del presidente se produce. Si no, el presidente no podría haber dado el ejemplo de que en la macro zona sur el tema está mejor. Presidente, decimos nosotros, la única manera de que algún lugar esté mejor dentro de Chile es que haya recuperado su Estado de Derecho. Y en la macro zona sur todavía no se recupera el Estado de Derecho, porque ahí también hay un crimen organizado respaldado por su gobierno o por los que gobiernan con usted. Y eso, a mi juicio, faltó. Hoy día pendemos de un hilo porque el presidente tampoco dijo que necesitamos crecer para poder pagar la pensión garantizada universal, porque no está garantizada. Y eso es una realidad del porte de una catedral. No tenemos patas para eso, y tampoco lo dijo. Y tendría que haber tenido la oportunidad de haberlo dicho. Tenemos que crecer porque no tenemos recursos para pagar la pensión garantizada universal, porque eso tendríamos que crecer al 4, 4,2, 4,3% anualmente en los próximos 20 años. Y eso, cuando uno desde el papel de analista de Estado, como somos de acá de Razones de Estado, lo perfilamos, lo hacemos, y quisiéramos entenderlo, decimos, ¿qué está diciendo el presidente por Dios? ¿Cómo se le ocurre? Si esto no es la barra brava, ¿ya? Esto no es el 100% de la ciudadanía. Tenía derecho la ciudadanía a saber la verdad, y de nuevo lo oculta, porque estamos más endeudados, porque somos más pobres, porque los intereses de la deuda externa ya nos agobian a razón de 5.000 millones de dólares anuales. Eso era lo razonable. Y haber apretado más las clavijas respecto a lo que pasó ante sus ojos, en su gobierno, en la investigación que hace Dorothy Pérez de los años 2023-2024, respecto a que más de 25.000 licencias médicas de unos fascinerosos fueron hechas en el extranjero, sin contar todavía las que están hechas acá en Chile. Pero el presidente podría haber dicho que hay muchas cosas aparte de estas licencias médicas. Ya están estas miles de recursos que se entregaron a funcionarios fiscales, ya digamos por aportes del COVID, y que no los han devuelto. Y eso hay que investigarlo, porque es plata robada al Estado, y porque se roba también a través
digamos, lo dijimos en la primera parte del análisis de hoy día, respecto a que se le entregan recursos a personas que fingieron ser ya, amonestados por la dictadura. Más del 70% recibe plata hace décadas sin merecerlo. Eran esos los aportes que había que hacer para entregarle una consistencia, porque el presidente tiene que entender que su discurso lo hace en un país que está sugestionado y que está alarmado por las circunstancias públicas y por la falta de fe en la democracia. Eso es lo que tenía que recuperar. Y perdió la oportunidad transformando la cuenta pública en un cuento público. Y a mi juicio, creo que haciendo un paredón con la última cuenta pública, claramente, más allá de perder la oportunidad, hay que entender que no estamos frente a un estadista, estamos frente a un político. No le pidamos actitud de estadista a quien no tiene todavía las agallas para hacerlo. Pero al menos sí podría haber considerado entender que la situación que hoy día se encuentra en nuestro país al menos requería de parte del presidente, el presidente de la República, ya legítimamente actuado, porque obtuvo un 54%, ya no hablemos de su antecesor del que él quiere mucho, como Salvador Allende, que obtuvo un 33% en la elección cuando fue electo, no un 54% como Boric. El punto era poner las cosas establecidas en su justa dimensión para que él quedara con una imagen de estadista que se farrea, y prefirió ser parte de la troika o parte de la fauna y flora política de un político más dentro de todo el contexto que él, a mi juicio, se pierde en esta última cuenta pública que tuvo y que entregó hace pocas horas en el Congreso Nacional. Seguiremos probablemente indagando o escudriñando respecto a algunos de estos temas, pero así, a primer vuelo, ya es lo que podemos decir en este primer análisis de la cuenta pública o del cuento público que ha dicho al país el presidente de la República. Nos vemos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Almadero el acompañarnos en esta edición de Razones de Estado para esta jornada de día lunes 2 de junio del año 2025. A todos nuestros auditores y televidentes los invitamos a que sigan en la sintonía de La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte.